¿Qué harías si, después de dar vida, la primera puerta que se cerrara fuera la de tu propio hogar? Paulina aún no había terminado de secarse las lágrimas del parto cuando escuchó el ruido del cerrojo. Su padre, con la voz quebrada entre vergüenza y furia, le ordenó salir. Afuera, la lluvia caía como si el cielo también la juzgara. Nadie quiso mirar a esa muchacha que caminaba con un bebé envuelto en una manta barata, temblando entre el frío y el miedo. La madrugada olía a desinfectante y sangre. Paulina caminaba con pasos torpes, aún convaleciente, el cuerpo dolorido y los pechos tensos por la leche. «No puedo quedarme aquí», había dicho su padre. «Me estás matando de vergüenza». La joven apenas alcanzó a balbucear. «Es tu nieto, papá». Pero la palabra nieto cayó al suelo como una piedra en el barro. En su pequeño pueblo, el rumor viajaba más rápido que el viento. La hija del carpintero, embarazada sin marido. La moral era un látigo disfrazado de consejo. Las mujeres mayores murmuraban que una chica decente no provoca eso. Nadie preguntó por el padre del niño, solo por el escándalo. La calle principal ya estaba vacía cuando Paulina cruzó con el bebé apretado contra su pecho. Recordaba el rostro de Wilson, el joven de la capital que le había prometido una vida nueva. «Cuando mi familia te conozca, todo será diferente». Ahora entendía. Las promesas, como las flores que él le regaló, también se marchitan. Caminó hasta la estación abandonada. Se sentó en un banco de cemento. Cubrió al pequeño con su propio abrigo y lo miró dormir. «No te preocupes, hijo, no te voy a dejar». Aquella frase, dicha entre sollozos, se convirtió en juramento. El amanecer pintó el cielo de gris pálido. Los camiones comenzaron a pasar rumbo a la ciudad. Ella se levantó con la determinación frágil pero firme de quien no tiene más opción que seguir. En su bolsillo, unas pocas monedas. En sus brazos, toda su razón de vivir. En la carretera, el cansancio la vencía. Cada paso era una batalla entre el dolor físico y la esperanza. Se detuvo junto a un viejo árbol, dejó al bebé en el suelo, sobre la manta, y respiró hondo. Si logro llegar a la ciudad, tal vez encuentre trabajo, tal vez él cambie. El viento trajo el olor de pan recién hecho desde alguna panadería lejana. Su estómago gruñó. No había comido en horas. Abrió la bolsa del hospital, un pañal, una botella vacía, un papel con la dirección de Wilson. Esa dirección se convirtió en su faro. Al caer la tarde, un taxi viejo la acercó al barrio rico donde él vivía. Las casas tenían rejas altas y jardines cuidados. Paulina se sintió invisible entre tanto orden. Tocó el timbre y esperó. Una mujer elegante abrió la puerta. «¿Sí? Busco al señor Wilson García. Soy Paulina». La mirada de la mujer fue como una navaja. «Aquí no vive ninguna sirvienta, y menos con criaturas». Antes de poder explicar, Wilson apareció detrás. Traje planchado, rostro serio. La misma voz que antes le susurraba ternura. «Paulina, no puedes venir así. Mi madre está enferma, no quiero problemas. Solo quiero que conozcas a tu hijo». El silencio pesó, él bajó la vista y sin mirarla, dijo: «No es el momento». Paulina sintió cómo el aire le faltaba. La mujer de la casa dio un paso adelante. Empujó la puerta con firmeza y murmuró: «Gente como tú siempre inventa historias». El portazo resonó más fuerte que la lluvia. Paulina permaneció frente a esa puerta cerrada unos segundos eternos. Luego miró al bebé, que empezaba a inquietarse. «No llores, mi amor. No vamos a llorar más». Se alejó caminando despacio, sin mirar atrás. Las luces de la mansión se encendieron una a una, como si en cada ventana hubiera un testigo mudo de su derrota. Pero la noche todavía tenía algo guardado. En el parque del distrito, bajo una farola, Paulina se sentó en un banco de madera. Sostuvo al bebé, que dormía tranquilo pese al frío. Pensó en su madre, muerta años atrás, y en cómo siempre decía: «Una mujer puede perderlo todo, menos su dignidad».
Sus dedos acariciaron el rostro del niño. No sé cómo, pero te voy a sacar adelante. Te lo juro. Un sonido la sobresaltó. Pasos que se acercaban por detrás. Se giró, asustada, cubriendo al bebé. Una silueta de mujer, con delantal y cabello recogido, la observaba. ¿Estás bien, muchacha? Paulina no respondió. La voz era cálida, maternal. Soy Rosita, dijo la desconocida, ofreciendo un pedazo de pan envuelto en papel. No deberías estar aquí con el frío que hace. Paulina dudó, pero el hambre fue más fuerte que el orgullo. Aceptó el pan y murmuró: Gracias. Rosita sonrió, con los ojos cansados de quien ha visto demasiado. Ven conmigo. Tengo un cuarto vacío. No te voy a preguntar nada, solo ven. La joven miró al bebé, luego a aquella mujer desconocida. El miedo y la esperanza se mezclaron en su pecho. Dio un paso, después otro. El banco quedó atrás, mojado y solitario, testigo mudo de una vida que cambiaba de rumbo. La casa de los García brillaba desde la calle como una joya que nadie podía tocar. Detrás de sus muros, los jardines parecían diseñados para impresionar, no para vivir. Rosita había acompañado a Paulina hasta allí con la promesa de esperarla afuera. Si algo pasa, me silbas, le dijo. Pero en cuanto la joven cruzó el portón, comprendió que allí dentro no existía el aire para respirar. La madre de Wilson, una mujer de mirada afilada y labios tensos, observó cada detalle del cuerpo y la ropa de Paulina. No preguntó por el bebé, ni por el motivo de su visita. Su voz, seca y educada, sonó como una sentencia. No admito escándalos en mi casa. Si vienes a buscar dinero, perdiste el viaje. Paulina tragó saliva. Solo quiero hablar con él, que vea a su hijo. Wilson apareció por las escaleras, con un traje perfectamente planchado, la corbata ajustada, y esa seguridad de quien nunca ha pasado hambre. Pero en sus ojos había algo más, una sombra de miedo. La vio, respiró hondo, y bajó lentamente los escalones. Paulina, no, debiste venir. Ella lo miró fijamente. Te busqué porque necesito que reconozcas lo que hiciste. Este niño tiene tu sangre. El silencio se estiró como una cuerda a punto de romperse. La madre de Wilson se interpuso, altiva. ¡Basta! No aceptaré que una cualquiera venga a arruinar el futuro de mi hijo. Él está comprometido con una muchacha decente. ¿Qué crees que ganarás con esto? Paulina no respondió. El bebé comenzó a llorar en sus brazos, y ese llanto llenó el salón de mármol con una verdad imposible de negar. Wilson dio un paso adelante, nervioso. «Mamá, por favor, ni una palabra más», gritó la mujer, con voz cortante. «Si tiene algo que decir, que lo diga en los tribunales». Paulina sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. «¿Eso es todo, Wilson? Eso es lo que vale tu palabra». Él evitó mirarla. «No es tan simple». «Sí lo es», interrumpió ella. «O asumes tu responsabilidad, o confirmas que todo fue una mentira». La madre de Wilson sonrió con desprecio. Las mentiras siempre vienen de donde menos se espera. El bebé volvió a llorar, más fuerte. Paulina apretó la manta y respiró hondo. «No te preocupes, mi amor. No necesitamos nada de ellos». Y sin decir más, se dio la vuelta. La puerta principal se cerró de golpe, y el eco resonó como un trueno en el pasillo. Rosita, que esperaba afuera, se levantó al verla. «¿Qué pasó, hija?» Paulina la miró, con las mejillas empapadas y el corazón ardiendo. «El dinero no compra la vergüenza, ni el apellido limpia la cobardía». Rosita extendió los brazos. «Vámonos. No vale la pena quedarse donde no te quieren». Caminaron en silencio, mientras el sol se ocultaba detrás de las mansiones. En el horizonte, los rascacielos de la ciudad parecían prometer algo distinto. Paulina respiró hondo.
No sé cómo, pero voy a salir adelante. Ya no pienso pedir permiso para existir. Al día siguiente, Rosita la llevó a su casa, un pequeño cuarto en la periferia, donde el olor a café se mezclaba con el de pan recién hecho. Sobre la mesa había 2 platos y una sonrisa sincera. Aquí no hay lujos, pero hay paz, dijo Rosita. Paulina se sentó, exhausta. ¿Por qué me ayudas? Porque hace años alguien me ayudó a mí, y porque sé reconocer la fuerza en los ojos de una madre. Esa noche, mientras el bebé dormía en una cesta improvisada, Paulina escribió en un trozo de papel las palabras que serían su brújula. No llorar, no rendirse, no olvidar. Las dobló con cuidado y las guardó en su bolsillo. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro del cuarto, una pequeña llama de esperanza comenzaba a encenderse. Los días siguientes fueron de aprendizaje y humildad. Paulina ayudaba a Rosita en el puesto de tamales, aprendiendo a vender, a sonreír, a mirar de frente. Los clientes la miraban con simpatía. Algunos la confundían con la hija de Rosita, y ella no los corregía. Ojalá lo fuera, pensaba. El trabajo era duro, pero la dignidad tenía otro sabor. Cada moneda que caía en la caja era un ladrillo más en el sueño de una vida diferente. Una mañana, Rosita le mostró una libreta llena de números. He estado ahorrando desde hace años. Iba a usarlo para jubilarme, pero he decidido que tú lo necesitas más. Vas a estudiar. Paulina negó con la cabeza, sorprendida. No, Rosita, no puedo aceptar eso. Claro que puedes, y debes hacerlo. No quiero que termines como yo, con las manos partidas por el trabajo. Eres inteligente. Si estudias, podrás cambiar tu destino. Paulina sintió un nudo en la garganta. No sé cómo agradecerte. Hazlo viviendo mejor que yo, respondió Rosita con una sonrisa. Esa noche, mientras alimentaba al bebé, Paulina miró por la ventana hacia la ciudad. En algún lugar, Wilson dormía entre sábanas de seda, sin imaginar que la mujer a la que humilló estaba aprendiendo a construir un futuro que él jamás podría comprar. Acarició el cabello del niño y susurró: Te prometo que un día tendrás todo lo que mereces, y que ese día, tu madre no volverá a llorar. La vida junto a Rosita se convirtió en una rutina sencilla pero digna. Las mañanas olían a maíz y a esperanza. Paulina se despertaba antes del amanecer, calentaba el café y revisaba la temperatura del biberón. Luego envolvía al bebé en una manta y caminaba con Rosita hacia el puesto de tamales. La ciudad, tan inmensa y despiadada, empezaba a reconocer su rostro. Cada venta era un pequeño triunfo. 2 de pollo, por favor. Gracias. Que le vaya bien. Palabras simples, pero que para Paulina sonaban a reconstrucción. Había pasado de ser señalada a ser saludada. Rosita, con su delantal manchado de masa, la observaba en silencio, satisfecha. Tienes la mirada distinta, hija. Ya no caminas pidiendo permiso. Paulina sonrió. Quizás porque ya sé que nadie va a regalarnos nada. El bebé, a quien llamaba Mateo, crecía sano. Sus risas eran el eco de una promesa cumplida, la de no rendirse. Pero cuando llegaba la noche y el silencio cubría el cuarto, Paulina pensaba en Wilson, en su voz, en su mentira, en la puerta cerrada. A veces la invadía el odio, otras, la pena. Hasta que una madrugada comprendió algo. No podía avanzar cargando con ese peso. Una tarde lluviosa, mientras cerraban el puesto, Rosita le contó su historia. Tenía una hija, Clara. Se parecía a ti. Alegre, testaruda. Se enamoró de un hombre que le prometió el cielo, pero la dejó con un hijo en el vientre y una enfermedad en el cuerpo. No sobrevivió al parto. Paulina sintió un escalofrío. ¿Por eso me ayudaste? Rosita asintió. Tal vez Dios te trajo para que pudiera volver a cuidar a una hija que la vida me quitó. Las 2 mujeres se abrazaron bajo el toldo, con el ruido de la lluvia cubriéndolo todo.
Por primera vez en mucho tiempo, Paulina lloró sin vergüenza. Lloró por Clara, por ella misma, por todas las mujeres que habían sido arrojadas a la intemperie del desprecio. Con el paso de los meses, Rosita insistió en que debía estudiar. No toda la vida será vender tamales. Eres lista. Tienes que usar la cabeza. Paulina dudaba. ¿Y Mateo? No puedo dejarlo solo. Yo lo cuidaré. Ya sé cómo se arrulla a un niño. Así fue como las noches se llenaron de libros, planos y apuntes. Paulina descubrió que el dibujo técnico le apasionaba. Trazaba líneas, calculaba medidas y soñaba con levantar casas donde ninguna mujer sintiera miedo de quedarse afuera. Era como si, al diseñar paredes, construyera una protección simbólica para todas. En las aulas, algunos se burlaban de su historia. La tamalera quiere ser arquitecta. Pero ella no respondía. Aprendió que el silencio a veces vale más que la defensa. En el fondo sabía que ningún insulto podía destruir lo que estaba levantando dentro de sí. Una noche, agotada después de clases, regresó a casa y encontró a Rosita dormida en la silla, con Mateo en brazos. La escena la conmovió hasta las lágrimas. «No tengo sangre tuya, pero tienes todo mi corazón», susurró. Pasaron los años. Paulina terminó sus estudios con honores. Su nombre comenzó a sonar entre quienes buscaban diseño honesto, funcional, sin pretensiones. Su primer trabajo fue modesto: reparar un techo comunitario en un barrio humilde. Pero cuando vio a las familias dormir bajo algo que ella había levantado, entendió que su vida ya tenía propósito. Una tarde Rosita la llamó desde la cocina. «Hija, tengo algo que decirte». Su voz sonaba más débil. «Vendí un terrenito que tenía. Con eso puedes abrir tu propia empresa». Paulina se quedó helada. «No, ese terreno era tu seguridad». Rosita sonrió con calma. «Mi seguridad eres tú. Ya no quiero acumular nada. Quiero verte volar». Esa noche, Paulina no durmió. Escribió planes, hizo cuentas, dibujó un logo en una hoja. Construcciones Clara, en honor a la hija que Rosita había perdido. Al amanecer, le mostró el diseño. Rosita lo miró y asintió con orgullo. «Tu madre estaría feliz». Paulina la abrazó. «No sé si la mía me mira desde algún lado, pero si puede verme, quiero que sepa que sigo de pie». El primer contrato llegó de una vecina que necesitaba ampliar su casa. Paulina dirigió la obra con pasión. Los obreros la respetaron al ver que sabía lo que hacía, que no temía ensuciarse las manos. Al final del trabajo, la clienta la abrazó con lágrimas. «Nadie me había tratado con tanta dignidad». Esa frase la marcó. Entendió que no solo estaba construyendo paredes, sino reconstruyendo la fe en las personas. Con cada proyecto, su nombre crecía. En los barrios más humildes, empezaban a llamarla la ingeniera del pueblo. Pero lo que Paulina no sabía era que, en otro punto de la ciudad, una empresa importante tambaleaba. El apellido García, el mismo que un día la humilló, empezaba a perder brillo. Una llamada cambiaría el rumbo de todo. Un intermediario buscaba una compradora para una propiedad hipotecada. Paulina reconoció la dirección de inmediato. Era la mansión donde una vez le habían cerrado la puerta. El destino, caprichoso, le tendía una nueva llave. El teléfono temblaba en sus manos mientras escuchaba la dirección repetirse una y otra vez. La misma calle, el mismo número, la casa que alguna vez la expulsó. Paulina cerró los ojos. Por un momento, el pasado volvió con olor a perfume caro y puertas cerradas. Pero esta vez no tembló. Colgó el teléfono y miró a Rosita, que preparaba café con movimientos lentos, cada vez más fatigados. «Rosita, ¿te acuerdas de esa casa donde me humillaron?» «¿Cómo olvidarla?», respondió con media sonrisa, sin dejar de remover el azúcar. «Están en quiebra, la están vendiendo». Rosita levantó la mirada, sorprendida. «¿Y vas a comprarla?» Paulina se quedó en silencio unos segundos. «No lo sé. Parte de mí quiere hacerlo, pero no para vengarme. Quiero cerrarle el ciclo al dolor.
Esa noche, mientras Mateo dormía, Paulina pensó en todo lo que había cambiado desde aquella madrugada de exilio. Dejó de ser la muchacha asustada que buscaba compasión y se convirtió en la mujer que creaba oportunidades. Tenía trabajadores a su cargo, contratos firmados, respeto ganado. Sin embargo, había algo que seguía incompleto. No había sanado. A la mañana siguiente, visitó el banco para verificar la venta. El asesor le habló de hipotecas vencidas, deudas y embargos. La propietaria actual está desesperada por vender, señora, dijo con formalidad. Podría cerrar el trato en cuestión de días. Paulina asintió, serena. Hágalo. Salió a la calle con una mezcla extraña de calma y vértigo. Había esperado años para llegar a ese punto, pero ahora entendía que el verdadero triunfo no era comprar una casa, sino poder hacerlo sin odio. Regresó a casa y encontró a Rosita tosiendo en la sala. El sonido era seco, profundo, como un reloj que empezaba a fallar. ¿Fuiste al médico? Bah, una gripe vieja. No te preocupes. Paulina la ayudó a sentarse. No quiero que te descuides. Eres todo lo que tengo. Rosita sonrió, intentando disimular el cansancio. Y tú eres todo lo que me faltaba. Durante los días siguientes, Paulina se concentró en preparar la compra. Entre papeles, reuniones y firmas, no dejaba de mirar por la ventana, recordando los años de pobreza, el puesto de tamales, las madrugadas de estudio. Cada firma era una cicatriz que cerraba. Cuando la operación se completó, el notario le entregó las llaves. Felicidades, ingeniera. Paulina la sostuvo en la palma de su mano, sin sonreír. Aquellas llaves tenían el peso de una historia entera. Al llegar a la mansión, se detuvo frente al portón de hierro. Todo estaba igual. Los rosales, el camino de piedra, las ventanas con cortinas blancas. Pero la pintura comenzaba a descascararse. Los muros ya no brillaban. Era como si el orgullo que un día la echó ahora estuviera muriendo en silencio. Cruzó la puerta principal. El eco de sus pasos llenó el vestíbulo vacío. Las paredes parecían observarla. Nunca pensé volver aquí, murmuró. Subió las escaleras y se detuvo en el mismo rellano donde una vez escuchó el desprecio de aquella mujer. Ahora, solo había polvo y silencio. Mientras recorría la casa, un recuerdo la golpeó. El llanto de su hijo en brazos, la voz de Wilson pidiéndole que se marchara. Por un instante, el pasado y el presente se cruzaron. Cerró los ojos y respiró profundo. No vine a llorar, vine a cerrar. De pronto, un sonido la sacó de sus pensamientos. Pasos en la entrada. Giró y lo vio. Wilson, envejecido, traje arrugado, rostro cansado. ¿Qué haces aquí?, preguntó con incredulidad. Soy la nueva dueña. Él parpadeó, como si no hubiera entendido. ¿Tú? Sí. La misma mujer a la que echaste hace años. La misma que crió sola a tu hijo mientras tú aprendías a fracasar sin ensuciarte las manos. Wilson bajó la mirada. Paulina, no vine a discutir. Estoy arruinado. Mi madre está enferma. Necesitamos ayuda. La voz le temblaba. Ella lo miró, sin rencor. Te ayudaría, pero no con dinero. Te daré algo que vale más, un espejo. Mírate. Lo que te trajo aquí no fue mi culpa, fue tu soberbia. Wilson apretó los puños. Eso es todo lo que tienes que decirme. No. También te diré que, a pesar de todo, te perdono. Pero el perdón no significa regresar. Significa no dejar que el pasado me siga dictando la vida. Hubo un silencio largo. El hombre intentó hablar, pero Paulina ya caminaba hacia la puerta. Puedes recoger tus cosas mañana. La casa ya no te pertenece. Wilson la observó marcharse, con la sombra de alguien que por fin entendió el precio de su orgullo. Afuera, el aire estaba tibio,
casi luminoso. Paulina subió al auto y miró las llaves una última vez. Luego las guardó en su bolso y arrancó el motor. El camino de regreso se llenó de pensamientos y una certeza. No había justicia más completa que seguir adelante. Cuando llegó a casa, Rosita dormía en el sillón, con Mateo sentado a su lado, leyendo en voz baja. Paulina los miró con ternura. Se acercó, besó la frente de la mujer y le susurró: «Ya está hecho, mamá. Ya podemos descansar». Rosita abrió los ojos apenas, sonriendo. «¿Descansar?» «No todavía, hija. Todavía hay gente que necesita un techo». Paulina asintió, riendo entre lágrimas. «Entonces seguiremos construyendo». Esa noche, la luna entró por la ventana e iluminó los planos extendidos sobre la mesa. Paulina trazó una línea firme, recta, clara. Su futuro ya no dependía de nadie más. Las semanas siguientes se deslizaron entre trabajo, proyectos y madrugadas de café. Paulina ya no era solo una arquitecta reconocida en los barrios populares. Empezaba a ser nombrada en los círculos empresariales. Su empresa, Construcciones Clara, crecía más rápido de lo que había imaginado. Pero cada éxito traía también una sensación extraña, la de estar viviendo algo que su madre nunca pudo ver, y que Rosita, poco a poco parecía tener menos fuerzas para celebrar. Una tarde, mientras revisaban presupuestos, Rosita se quedó mirando a la ventana. «Mira cómo brilla el sol hoy. Me recuerda a cuando empecé mi puesto de tamales, el primer día que vendí todos». Paulina sonrió, dejando los papeles a un lado. «Fue el día que te conocí, ¿te acuerdas? Si no me hubieras ofrecido ese pan en el parque, tal vez no estaría aquí». Rosita le acarició la mano. «A veces, hija, los milagros no caen del cielo. Caminan bajo la lluvia, buscando un lugar donde dormir». El silencio se llenó de ternura. Paulina respiró hondo. «Quiero darte algo, Rosita. No es mucho, pero quiero que tengas lo tuyo. Un terreno a tu nombre, cerca del río, para que puedas descansar tranquila». Rosita negó con la cabeza. «No necesito tierras. Todo lo que quiero es verte feliz. Pero hay algo que sí deseo. Prométeme que vas a ayudar a otras como tú, mujeres que el mundo deja afuera». «Lo prometo», respondió Paulina, y en sus ojos había gratitud pura. Días después, llegó una carta certificada. El remitente, Banco Central de Inversiones. Paulina la abrió con curiosidad. Era una invitación para un proyecto de infraestructura social. Construcción de viviendas accesibles en zonas marginales. El contrato era enorme, casi inalcanzable para una empresa pequeña. Pero Paulina no dudó. «Vamos a intentarlo», dijo a su equipo. «No somos los más grandes, pero sí los más humanos». Mientras preparaba la propuesta, recordó las noches de estudio con Mateo dormido sobre su regazo. Cada cálculo, cada plano, eran su manera de devolver lo que la vida le quitó. Ninguna madre debería tener que elegir entre un techo y su dignidad. Repetía en voz baja, como un mantra. El día de la presentación se vistió con un traje sencillo. Al entrar en la sala de juntas, los demás concursantes, todos hombres, todos de traje caro, la miraron con una mezcla de sorpresa y condescendencia. Uno de ellos murmuró: «Una constructora con nombre de mujer. Esto va a ser interesante». Paulina lo escuchó, pero no se inmutó. Cuando llegó su turno, habló sin leer. Habló de su historia, de Rosita, de las madres solas que cargan más peso del que el mundo imagina. «Construir no es solo levantar paredes», dijo con voz firme. «Es darle a alguien un motivo para quedarse». Cuando terminó, el silencio en la sala fue total. Un miembro del jurado, un anciano de cabello blanco, la miró con respeto. «Señorita Paulina, usted no presentó un proyecto. Presentó una causa». Semanas más tarde, recibió la llamada. Habían ganado la licitación. Paulina corrió a casa con el teléfono aún en la mano. «Rosita, lo logramos.
pero Rosita no estaba en la cocina, ni en la sala. La encontró recostada en su habitación, respirando con dificultad. «Te lo dije, hija. Aún hay gente que necesita un techo», murmuró débilmente. Paulina le tomó la mano. «Y tú vas a ver cómo lo levantamos». «No te vayas todavía». Rosita la miró, con una sonrisa cansada. «Ya vi suficiente. Ya sé que lo harás bien». Esa noche, Paulina no durmió. Se sentó junto a su cama, sosteniendo su mano toda la madrugada. En su mente, las imágenes se mezclaban. La lluvia del parque, los planos en la mesa. El primer cliente, las risas de Mateo, el rostro sereno de la mujer que le dio una segunda vida. Al amanecer, Rosita ya no respiraba. El llanto de Paulina fue silencioso, contenido, como si no quisiera despertarla. Le cerró los ojos y la cubrió con la manta que, y sus ojicos, ella misma había tejido. «Descansa, mamá, ya me enseñaste todo». El funeral fue sencillo. Vecinos, obreros, antiguos clientes. Todos lloraron a la mujer que había alimentado cuerpos y esperanzas. Paulina no habló. Solo colocó sobre el ataúd una pequeña figura tallada, un techo con 2 manos sosteniéndolo. «Así te recordaré», dijo. Los días posteriores se convirtieron en movimiento puro. Entre el dolor y el trabajo, Paulina encontró alivio en la acción. Supervisaba obras, revisaba contratos, hablaba con familias que por primera vez tendrían un hogar. Cada ladrillo que se colocaba era una promesa cumplida a Rosita. Una tarde, mientras visitaba una de las construcciones, una mujer joven se le acercó con un bebé en brazos. «Gracias por esto, ingeniera. Mi marido nos dejó, pero ahora mi hijo y yo tenemos un techo. Usted cambió nuestras vidas». Paulina la abrazó sin decir palabra. En ese instante, sintió que la historia se cerraba en un círculo perfecto. Alguien, en algún lugar, le estaba ofreciendo el mismo pan que un día ella recibió. Al regresar a casa, abrió la libreta vieja de Rosita. Dentro, encontró una nota escrita con letra temblorosa. «Si algún día vuelves a esa casa, no lo hagas con rencor. Hazlo con amor, porque quien construye con amor, nunca pierde». Paulina la leyó una y otra vez, hasta que las letras se volvieron borrosas. Luego, miró hacia la ventana donde el sol del atardecer teñía el cielo de naranja. «Sí, mamá», susurró, «lo haré con amor, incluso cuando el amor duela». La ausencia de Rosita dejó un silencio nuevo, espeso, imposible de llenar. En las mañanas, Paulina seguía levantándose temprano, pero ya no había olor a café ni la voz cálida que decía: «Apúrate, hija, el sol no espera». Todo se sentía más grande, más frío. Sin embargo, el trabajo no podía detenerse. Construcciones. Clara había ganado el contrato más importante de su historia, y cientos de familias dependían ahora de su palabra. En los planos que cubrían la mesa del comedor, Paulina trazaba líneas firmes, pero en el corazón había grietas. A veces, sin darse cuenta, dibujaba el contorno del rostro de Rosita entre los muros, como si su presencia siguiera vigilando cada obra. Mateo, ya un niño curioso, la observaba desde el sofá. «¿Estás triste, mamá?». Paulina sonrió con dulzura. «Un poco, mi amor, pero cuando uno construye, el dolor también sirve. Es el cemento que hace más fuertes las paredes». El niño asintió, sin entender del todo, pero la abrazó con fuerza. «Entonces tus paredes van a durar para siempre». Los días se convirtieron en un torbellino de decisiones. Paulina viajaba de un barrio a otro, hablaba con alcaldes, supervisores, proveedores. En cada terreno donde se levantaba una casa nueva, dejaba una placa con una sola palabra: Rosita. No era un nombre, era una promesa grabada en cemento. Una mañana, mientras visitaba una de las obras, un periodista la interceptó. «Ingeniera, ¿es cierto que empezó vendiendo tamales en la calle?». Paulina se detuvo.
Le sostuvo la mirada y respondió sin vacilar. Sí, y fue el mejor trabajo de mi vida. Allí aprendí que no hay labor pequeña si se hace con amor. La entrevista se volvió viral. En pocos días, su rostro apareció en portales de noticias bajo el título: De los tamales al concreto. La mujer que cambió el rostro de su ciudad. Las felicitaciones llegaron de todas partes, pero también los comentarios malintencionados. Algunos empresarios murmuraban que una mujer sentimental no puede sostener un imperio. Paulina no respondió. Aprendió que el verdadero poder no se defiende con palabras, sino con resultados. Una tarde, mientras revisaba el avance de una urbanización, el ingeniero a cargo se acercó con gesto serio. Hay un comprador interesado en una de las casas antiguas del centro. Quiere hablar directamente con usted. Paulina arqueó una ceja. ¿Una casa antigua? Pero dice que tiene historia con usted, que la conoce desde hace años. El corazón de Paulina dio un vuelco. No hacía falta adivinar quién era. Dígale que venga mañana a mi oficina, respondió, conteniendo la respiración. Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro, con la mente llena de recuerdos. El sonido de la puerta cerrándose en su cara, el llanto de su hijo recién nacido, la voz de Wilson escondiéndose detrás de su madre. No había pensado en él desde hacía tiempo, pero el pasado tenía un modo cruel de volver cuando uno ya creía haberlo enterrado. A la mañana siguiente, Wilson llegó. Llevaba el mismo aire de antes, aunque ahora disimulado bajo una capa de cansancio. Su traje ya no era nuevo, y su mirada no tenía la arrogancia de antaño. «Gracias por recibirme», dijo, evitando mirarla directamente. Paulina asintió, sin ofrecer asiento. «¿Qué necesitas?» «Trabajo», respondió él con un hilo de voz. «Mi empresa quebró. Todo lo que tenía desapareció». Paulina lo miró en silencio. Era como ver a un fantasma. Durante años había soñado con este momento, imaginando palabras duras, reproches, una justicia fría. Pero frente a él, lo que sintió fue compasión. «No tengo lugar para gente que busca compasión, Wilson. Aquí solo hay sitio para los que quieren trabajar». «Lo haré», respondió él sin dudar. «Haré lo que sea». La conversación duró apenas unos minutos, pero dejó un eco profundo. Cuando Wilson se marchó, Paulina se quedó mirando los planos extendidos en la mesa. Una mezcla de pasado y presente la envolvía. ¿Podía el perdón convivir con la memoria? Al día siguiente, Mateo llegó corriendo con un dibujo entre las manos. «Mamá, mira, hice nuestra casa». El dibujo mostraba un techo rojo, una mujer sonriente y un niño pequeño tomados de la mano. Paulina lo observó largo rato. «Está hermosa. ¿Y ese sol grande arriba?» «Es la abuela Rosita», respondió él sin dudar. Las lágrimas le nublaron los ojos. Lo abrazó fuerte, sintiendo que el mundo se cerraba de nuevo en un círculo perfecto. Del hambre a la abundancia, del desprecio al respeto, de la soledad al amor. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Paulina salió al balcón. Las luces lejanas parecían estrellas caídas sobre la tierra. Cerró los ojos y pensó en todas las mujeres que, como ella, alguna vez temieron no poder empezar de nuevo. «Rosita tenía razón», murmuró. «Los milagros no caen del cielo, se construyen con las manos». Y allí, bajo el brillo tenue de la luna, comprendió que su historia recién comenzaba. El amanecer traía una brisa suave que olía a tierra húmeda y pan recién hecho. Paulina se levantó antes que Mateo, como siempre. Encendió la cafetera, abrió el cuaderno donde guardaba las finanzas de la empresa y repasó las cifras con una mezcla de asombro y gratitud. Construcciones. Clara ya no era un sueño modesto. Era una fuerza real que generaba empleo, cambiaba barrios y, sobre todo, dignificaba vidas. Sin embargo, el éxito también había traído una nueva clase de soledad. Los socios querían expandirse más rápido, abrir oficinas en otras ciudades,
atraer inversionistas extranjeros. Podríamos multiplicar las ganancias, decían. Pero Paulina sabía que cada paso debía darse con el mismo cuidado con que se coloca un ladrillo, firme, pero medido. No quiero crecer si eso significa olvidar por qué empecé, solía responder. Un día, recibió una carta notarial. Provenía del banco que administraba la herencia del padre de Wilson. El hombre había muerto hacía unas semanas, dejando tras de sí más deudas que bienes. Paulina se quedó inmóvil. Aquella noticia le provocó una punzada de nostalgia. Hacía tanto que no pensaba en él, el hombre que la echó de casa, el mismo que le cerró las puertas al amor de su hija. ¡Qué ironía!, pensó. Los hombres que me expulsaron del hogar, ahora se quedan sin techo. La carta también mencionaba que el hijo, Wilson, buscaba un comprador para la última propiedad familiar, una pequeña empresa constructora al borde de la quiebra. Paulina sonrió. El destino volvía a tocar su puerta, pero esta vez las manos eran las suyas. Llamó a su asistente. Quiero que investigues todo sobre la empresa García y Asociados, sus activos, sus deudas, sus terrenos. El asistente levantó una ceja. ¿Está pensando en comprarla? Paulina guardó silencio unos segundos antes de responder. Estoy pensando en rescatar algo, pero no a ellos. Esa noche, repasó los documentos en su escritorio. La empresa, que una vez había sido símbolo de poder y prestigio, ahora era una ruina. Proyectos inconclusos, empleados sin pago, maquinaria embargada. Sin embargo, en medio de ese caos, Paulina vio una oportunidad. Podría absorberla, reconstruirla desde adentro, darle trabajo a su gente, sin repetir los errores del pasado. Al día siguiente, acudió personalmente a la reunión con el director del banco. Sí, quiero comprar la compañía, dijo con serenidad. ¿Estás segura?, preguntó el hombre, sorprendido. Es una empresa con pérdidas millonarias. Estoy segura. Algunas pérdidas valen la pena si te devuelven la paz. En el contrato, donde debía firmar el nuevo propietario, escribió su nombre completo: Paulina García. Era la primera vez que no sentía vergüenza de ese apellido. La noticia corrió rápido. La mujer que un día había sido humillada por la familia García era ahora dueña de todo lo que ellos dejaron en ruinas, pero Paulina no dio declaraciones, rechazó entrevistas y cámaras. No quiero titulares, dijo. Quiero trabajo. Durante los meses siguientes, dirigió personalmente la reconstrucción de la empresa. Volvió a contratar a los obreros despedidos, mejoró sus sueldos y revisó cada proyecto pendiente. El cartel en la entrada cambió. Ya no decía García y Asociados, sino Clara Constructora. En la ceremonia de reapertura, Paulina vio al escenario, con casco y planos en mano. No vengo a celebrar el fracaso de nadie, dijo frente a sus trabajadores. Vengo a demostrar que el valor de una empresa no está en su apellido, sino en las manos que la levantan. Los aplausos fueron sinceros. Algunos obreros la miraban con respeto y orgullo, otros con lágrimas contenidas. Habían visto la historia completa, la caída, la resistencia, el renacer. Aquella noche, Paulina regresó a casa exhausta. Mateo ya dormía. Sobre la mesa encontró un dibujo nuevo, una casa con una mujer sosteniendo un corazón enorme. Abajo, con su letra temblorosa, había escrito: Para ti, mamá, porque haces que las casas sean felices. Paulina lo observó largo rato, hasta que los ojos se le humedecieron. Lo colocó en un marco y lo colgó junto al retrato de Rosita. Ya está hecho, mamá, susurró. Tu semilla germinó. Con el tiempo, Clara Constructora se expandió por toda la región, llevando su filosofía a cada obra. Respeto, empatía y dignidad. Paulina no solo levantaba techos, levantaba historias. Cada ladrillo era una disculpa que la vida le ofrecía por todo lo que alguna vez le arrebató. Pero mientras su mundo se ordenaba,
El de Wilson seguía desmoronándose. Lo vio un día, desde lejos, salir de una oficina del banco con los hombros caídos. No se acercó. No había nada que decir. Sin embargo, algo en su mirada le recordó al hombre que una vez amó. No por lo que fue, sino por lo que la obligó a convertirse. Esa noche, en su diario, escribió una sola frase. No hay venganza más grande que convertir el dolor en propósito. Y cerró el cuaderno con una sonrisa tranquila. El amanecer se filtraba entre los ventanales de la oficina, bañando los planos extendidos en luz dorada. Paulina observaba cómo la ciudad despertaba. Obreros que llegaban a las obras, estudiantes con mochilas, mujeres que abrían sus puestos en las esquinas. Esa imagen cotidiana era su mayor victoria. No el dinero, no los contratos, sino ver que su trabajo había devuelto movimiento y esperanza a la gente. En la pared, junto a la fotografía de Rosita, colgaba el primer cartel de su empresa. Construcciones. Clara espacios que cuidan. Había escogido ese lema con precisión. Para ella, una casa no era un lujo, sino una forma de dignidad. El crecimiento fue inevitable. Nuevos proyectos, más empleados, más responsabilidades. Paulina aprendió a delegar, pero nunca dejó de ensuciarse las manos en el campo. Siempre decía, quien no pisa el polvo de la obra, no entiende lo que está construyendo. Los obreros la adoraban por eso. No era una jefa, era una compañera que recordaba sus nombres, sus hijos, sus historias. Sin embargo, con el éxito también llegaron las ofertas de fusión, los inversionistas ansiosos por asociarse. Un empresario de apellido conocido le propuso expandirse internacionalmente. Podrías multiplicar tus beneficios, Paulina. La gente ama tu historia. Podríamos usarla como imagen. Vender inspiración. Ella lo miró, en silencio. Mi historia no se vende, se honra. El hombre rió, incómodo. No seas romántica. Los negocios no entienden de sentimientos. Paulina se levantó y le tendió la mano. Entonces este negocio no es para ti. La prensa volvió a buscarla. Querían reportajes, fotografías, entrevistas. Algunos la llamaban la arquitecta de los humildes, otros la heroína del concreto. A todos les respondía lo mismo. No soy heroína. Soy una mujer que aprendió a no tener miedo. Mientras tanto, Mateo crecía rápido. Tenía 12 años, y la sonrisa inquieta de los que sueñan sin medida. Le gustaba acompañarla a las obras y preguntar cómo funcionaban las cosas. ¿Por qué los muros se sostienen, mamá? Porque están bien unidos, decía ella, acariciándole el cabello. Como la gente cuando se cuida entre sí. Una tarde, Paulina regresó a casa con planos bajo el brazo y encontró a su hijo dormido en el sofá, los cuadernos de la escuela abiertos. Sobre uno de ellos había escrito: Quiero ser como mi mamá. Quiero construir esperanza. Ella lo besó en la frente y pensó en cuántos niños, como él, habían crecido sin techo, sin calma, sin amor. Ese pensamiento le encendió un nuevo propósito. Crear una fundación. La llamó Fundación Rosita. Su misión era formar mujeres en oficios de construcción y diseño, darles capacitación, independencia y un lugar donde empezar de nuevo. Porque nadie debería depender de la misericordia de otros para tener un hogar, dijo en la ceremonia inaugural. Las primeras alumnas fueron madres solteras, migrantes, mujeres que llegaban con bebés en brazos y vergüenza en los ojos. Paulina las recibía una a una, repitiendo palabras que alguna vez le habían salvado la vida. Aquí no te juzgamos. Aquí se empieza otra vez. Con el paso de los meses, la fundación se convirtió en un símbolo de esperanza. Cada vez que una mujer terminaba su curso y conseguía trabajo, Paulina lo celebraba como un triunfo propio. Rosita habría estado orgullosa. Pero mientras su nombre brillaba, el de Wilson seguía cayendo en el olvido. Su empresa quebró definitivamente.
Los antiguos socios lo abandonaron, y la fortuna familiar se evaporó. Una tarde, el destino los cruzó sin aviso. Paulina salía de una conferencia cuando lo vio en la acera opuesta. La ropa arrugada, la mirada perdida, un portafolio viejo en la mano. Durante unos segundos, el tiempo se detuvo. Él la reconoció enseguida y bajó la cabeza, avergonzado. Ella se acercó despacio. Wilson. Él levantó la mirada, sorprendido. No esperaba verte. Yo tampoco. ¿Cómo estás? Mal, admitió sin rodeos. Pero supongo que me lo merezco. Paulina lo observó en silencio. Nadie merece sufrir, pero todos debemos aprender. Wilson suspiró. Tú lo hiciste, aprendiste y ganaste. Gané porque perdí todo primero, respondió ella con calma. A veces la ruina es el único maestro que escucha. Él sonrió, triste. Tenías razón, ¿sabes? Mi madre murió sin perdonarme. Dijo que por mi culpa lo perdimos todo. Paulina bajó la vista. Tu madre no entendía que lo que se pierde por soberbia no se recupera con lamentos. Wilson la miró con sinceridad por primera vez en años. No vine a pedirte nada. Solo quería verte, para saber si todavía crees que puedo ser otra persona. Ella respiró profundo. Todos podemos cambiar, pero no todos se atreven a empezar. Si realmente quieres, ven mañana a la obra del barrio San Miguel. Necesito a alguien que sepa de estructuras. Él asintió, con ojos húmedos. ¿Me estás dando trabajo? Te estoy dando una oportunidad. Lo que hagas con ella ya no depende de mí. Al día siguiente, Wilson llegó puntual, casco en mano. Los obreros lo miraban con curiosidad. Algunos lo reconocieron como el ex magnate. Paulina lo presentó sin títulos ni pasado. Este es Wilson, parte del equipo. Nada más. Con el tiempo, Wilson aprendió a escuchar, a trabajar, a callar. Ya no daba órdenes. Seguía instrucciones. Un día, mientras revisaban los cimientos de una casa, murmuró: Nunca pensé que un día trabajaría para ti. Paulina sonrió. No trabajas para mí, Wilson. Trabajas contigo mismo. Yo solo te alquilé una segunda oportunidad. Aquella tarde, al caer el sol, se quedó sola en la obra, observando cómo el viento movía los plásticos y el polvo. Pensó en Rosita, en su padre, en todos los fantasmas que la habían moldeado, y comprendió que, más allá de todo, su historia no era una de venganza, sino de transformación. Porque había descubierto el secreto más simple y poderoso. No se construye con ladrillos, sino con las heridas que uno se atreve a sanar. El invierno llegó con una lluvia fina que no cesaba, como si el cielo quisiera limpiar las calles de tanto polvo acumulado. Paulina observaba desde la ventana de su oficina cómo el agua caía sobre la ciudad que ella misma había ayudado a levantar. Cada edificio, cada casa, cada muro, le recordaba que no había esfuerzo que no dejara huella. Pero mientras su empresa seguía creciendo, la vida le preparaba un nuevo giro. Esa mañana, el teléfono sonó con un tono que traía malas noticias. Era un número conocido, el de un antiguo contador que alguna vez trabajó con la familia García. «Señora Paulina», dijo la voz del otro lado, «necesito hablar con usted. Es sobre Wilson». Paulina frunció el ceño. «¿Qué ocurre?» El negocio que intentó iniciar está a punto de colapsar. Su nueva socia lo ha dejado con las cuentas vacías. Creo que ni siquiera sabe que todo está a su nombre. Guardó silencio unos segundos. No sentía odio, pero sí una punzada de tristeza inevitable. Sabía que Wilson había intentado recomenzar, y también sabía que el pasado, cuando no se enfrenta con humildad, siempre cobra su precio. «Gracias por avisarme», dijo por fin. «Veré qué puedo hacer». Esa tarde, se dirigió al edificio de oficinas donde él solía trabajar. El ascensor estaba fuera de servicio, así que subió por las escaleras. El pasillo olía a humedad y a papeles viejos. Al llegar, encontró la puerta entreabierta, las luces apagadas y los escritorios vacíos.
Wilson estaba sentado en el suelo, rodeado de carpetas y botellas de agua vacías. Cuando la vio, se levantó de golpe, avergonzado. «No esperaba verte. Ni yo encontrarte así», respondió ella, mirando alrededor. «¿Qué pasó?» «Confié en alguien que solo quería mi apellido y mi dinero». Paulina arqueó una ceja. La vida tiene un sentido del humor cruel, ¿no? Wilson se dejó caer en la silla. «Estoy arruinado, Paulina. No tengo nada, ni siquiera un techo. Y no puedo ir a ti a pedir ayuda, después de todo lo que hice». Ella lo observó en silencio. Luego caminó hacia la ventana. Afuera, el cielo gris parecía sostener su conversación. «No viniste a pedirme nada», dijo finalmente, «pero igual voy a ofrecerte algo. Una casa. No como regalo, sino como deuda saldada con la vida. Te la venderé barata, para que empieces de nuevo». Wilson la miró, incrédulo. «¿Por qué haces esto?» «Porque ya sé lo que es no tener dónde dormir. Y porque el rencor también se pudre, igual que la soberbia». Esa noche, de regreso a casa, Paulina pensó en cómo el destino había cambiado los papeles. El hombre que la había dejado sola con un hijo ahora dependía de su compasión. Pero no sintió placer. Sintió paz. Mateo la esperaba con la mesa servida. «¿Tuviste un día difícil, mamá?» «Sí, pero un día que vale la pena», respondió besándole la frente. Al día siguiente, Wilson fue a firmar los papeles. Cuando terminó, Paulina le entregó un sobre. «¿Qué es esto?» «El contrato de trabajo. Necesito a alguien que supervise los materiales en la obra del norte. No porque me debas nada, sino porque quiero que te ganes el pan como yo lo hice. Con esfuerzo». Wilson bajó la mirada, conmovido. «No sé si merezco tanto». Paulina lo miró con firmeza. «El mérito se demuestra trabajando, no llorando». Durante semanas, él cumplió su labor sin quejas. Los obreros, al principio desconfiados, empezaron a respetarlo al verlo sudar bajo el sol. Cargar materiales, escuchar más de lo que hablaba. La transformación fue lenta, pero genuina. Un día, mientras Paulina revisaba planos, Wilson se acercó con un cuaderno en la mano. «He estado haciendo cálculos. Hay un modo de reducir los costos sin comprometer la calidad. Quisiera mostrártelo». Paulina sonrió. «Hazlo. Sorpréndeme». Y lo hizo. Su propuesta era ingeniosa, funcional y, sobre todo, honesta. Paulina lo aprobó de inmediato. «¿Ves? Aún sabes construir. El problema nunca fue tu talento, fue tu orgullo». Wilson asintió, sin defenderse. «Ahora lo entiendo. A veces, uno tiene que perderlo todo para descubrir lo que realmente vale». Al caer la tarde, se quedaron mirando el horizonte desde la terraza del edificio en construcción. El cielo se encendía en tonos naranjas y rosados. «¿Sabes?», dijo él, con voz baja. «Si pudiera volver atrás, no cambiaría lo que hice, porque todo eso me trajo aquí, a este momento. Y aunque me duela, sé que ahora soy mejor persona». Paulina lo miró, con una mezcla de ternura y tristeza. «El pasado no se cambia, Wilson, pero se repara, y eso ya es bastante». El viento sopló fuerte, moviendo los papeles sobre la mesa. Paulina los sostuvo con una mano y sonrió. «Tu barco se hundió, pero aprendiste a nadar. Esa es la lección». Él la observó, emocionado. «¿Y tú? Tú aprendiste a volar». Al bajar la escalera, Paulina pensó en Rosita, en cómo siempre decía que el perdón era el martillo más poderoso. Y por primera vez en años, sintió que su alma estaba en paz. No había vencedores ni vencidos. Solo dos vidas que finalmente habían aprendido a flotar sobre los restos del pasado. La vida, caprichosa y circular, decidió darle a Paulina un visitante que no esperaba. Una tarde cualquiera, mientras revisaba presupuestos en su oficina, la recepcionista se asomó nerviosa. «Señora Paulina, hay un hombre abajo que insiste en verla. Dice que es su padre».
El corazón le dio un vuelco. Hacía más de 15 años que no escuchaba ese nombre en su boca. El hombre que la echó de casa, que la llamó vergüenza, que cerró la puerta tras ella el día que más necesitaba un abrazo. Paulina respiró hondo. Dígale que suba. Los pasos en el pasillo sonaron lentos, pesados. Cuando la puerta se abrió, lo vio. Envejecido, delgado, con la espalda encorvada. Sus ojos, antes duros, ahora estaban velados por un cansancio infinito. «Hola, hija», murmuró. Paulina no contestó. Lo miró largo rato, intentando reconocer en aquel rostro marchito al hombre que había amado y temido a la vez. «¿Qué quieres, papá?». El hombre se quitó la gorra con manos temblorosas. «No vengo a pedirte perdón, bueno, sí, también, pero sobre todo necesito tu ayuda». Paulina lo observó con frialdad, sin dureza, pero sin ternura tampoco. ¿Ayuda? Después de todos estos años, perdí la casa. Hipotequé todo por un préstamo que no pude pagar. El banco quiere embargarla esta semana. No tengo dónde ir. Por un instante, el silencio se hizo tan espeso que se podía oír el tic-tac del reloj. Paulina se levantó despacio y se acercó a la ventana. Afuera, el ruido de los obreros mezclaba la vida cotidiana con la memoria. «Cuando me echaste, tampoco tenía dónde ir», dijo, sin mirar atrás. «Dormí en un parque, papá. Mi hijo recién nacido tenía fiebre, ¿lo sabías? Si no hubiera sido por una mujer que me dio pan, quizá no estaría aquí». El hombre bajó la cabeza. «Lo sé, y desde entonces no hay noche en que no me lo repita». Paulina giró. Su voz era firme, sin rencor. «El dolor enseña, papá, pero algunos aprenden tarde». Él se arrodilló, avergonzado. «No te pido dinero, solo un rincón donde morir tranquilo». Paulina sintió un nudo en la garganta. Quiso abrazarlo, pero algo dentro la detuvo. «No tengo espacio para tu culpa, pero puedo ofrecerte algo más digno. Hay una casa vacía en uno de mis proyectos sociales. No es lujosa, pero tiene techo, agua y luz. Podrás vivir allí». Él levantó la mirada, incrédulo. «¿Me estás ayudando?» «No, papá», respondió suavemente. «Estoy cerrando una herida». Le dio la dirección y un sobre con las llaves. Él quiso besarle la mano, pero ella la retiró con delicadeza. «No necesitas arrodillarte. Lo importante es que llegues a tiempo para reconciliarte con tu conciencia». Cuando el hombre se fue, Paulina permaneció de pie junto a la ventana. Por primera vez en años, las lágrimas le brotaron sin resistencia. No eran de tristeza, sino de alivio. Había esperado tanto ese momento, y ahora, al fin, el círculo se cerraba. Esa noche, cenó con Mateo. El muchacho, ya adolescente, notó su silencio. «Mamá, ¿qué te pasa?» «Hoy vi a tu abuelo». Mateo abrió los ojos. «¿El que te echó?» «El mismo». «¿Y qué hiciste?» «Lo ayudé», dijo, sirviéndose agua. «Porque el odio también enferma, hijo. Y ya no quiero cargar con eso». Mateo la miró en silencio, admirado. «No sé si yo podría». «Yo podrías», sonrió Paulina, «porque no se trata de perdonar por el otro, sino por uno mismo». Los días siguientes, la vida continuó con su ritmo habitual. Paulina visitaba las obras, revisaba planos, firmaba contratos. Pero algo dentro de ella había cambiado. Se sentía más ligera, como si cada perdón pronunciado fuera un ladrillo que quitaba peso a su alma. Un domingo, recibió una carta escrita con letra temblorosa. Venía del pueblo donde nació. La abrió con manos inseguras. «Hija, ya estoy instalado en la casita que me diste. No merezco tanto. A veces me siento en la puerta y miro el cielo. No sé si Dios me perdonará, pero sé que tú ya lo hiciste, y eso me basta. Si algún día quieres venir, te esperaré con café, como cuando eras niña, con amor».
Tu viejo. Paulina dejó que las lágrimas corrieran libres. Doblando la carta con cuidado, la guardó junto a la foto de Rosita y su madre. 3 mujeres, 3 destinos, 3 fuerzas que la habían sostenido. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, anotó una frase. El perdón no borra el pasado, pero lo hace soportable. Luego cerró los ojos y por primera vez durmió sin soñar con puertas cerradas. El sol del mediodía caía sobre los ventanales de vidrio de la inmobiliaria, tiñendo de luz dorada los planos y los documentos apilados en el escritorio. Paulina, vestida con un traje beige sencillo, sostenía una carpeta marcada con el logotipo de Clara Constructora. Su rostro estaba sereno, pero en el fondo, su corazón latía con una mezcla extraña de ironía y justicia. Frente a ella, el agente de bienes raíces sonreía profesionalmente. La propiedad está en buen estado, aunque necesita reparaciones. Es una de las mansiones más emblemáticas del barrio. Fue de la familia García. Paulina asintió. Lo sé. ¿La conoce? Digamos que la conozco mejor que nadie. Firmó los papeles sin dudar. La pluma se deslizó firme, precisa, como si cada trazo borrara un fragmento de dolor antiguo. Con la última firma, el agente levantó la vista. Felicidades, señora Paulina. La casa es suya. La palabra suya resonó en el aire con un peso nuevo. Paulina tomó las llaves. No temblaba, no sonreía. Era una calma que venía del alma, no del triunfo. Horas después, el portón de hierro se abrió por primera vez en años. Los jardines estaban secos, las fuentes sin agua, las paredes cubiertas de polvo. Aún así, el lugar mantenía cierta elegancia marchita, como un fantasma de tiempos mejores. Paulina cruzó el umbral. El eco de sus pasos reverberó por el vestíbulo vacío, el mismo donde un día la habían echado con un niño en brazos. Respiró hondo. Hola de nuevo, susurró al aire. Subió lentamente las escaleras. Cada peldaño traía una imagen. Su llanto, el desprecio, la puerta cerrándose. Pero el pasado ya no dolía. Solo pesaba como una sombra vieja. En el salón principal, las cortinas estaban raídas, y el suelo, cubierto de hojas secas. Paulina abrió las ventanas y dejó entrar la luz. El polvo danzó en el aire, como si la casa también despertara de un largo sueño. Se sentó en el sofá del salón, ese mismo desde donde la madre de Wilson la había juzgado. Miró alrededor con una mezcla de tristeza y gratitud. Nunca imaginé volver aquí así, murmuró. Pero ya no soy la misma. El sonido de un motor la sacó de sus pensamientos. Un auto se detuvo afuera. Paulina se asomó. Era Wilson. Bajó despacio, con una carpeta en la mano. Me dijeron que la propiedad fue vendida, dijo, todavía sin saber a quién. Vine a recoger mis cosas. Paulina se apoyó en el marco de la puerta. Llegas justo a tiempo, Wilson. La nueva dueña está aquí. ¿Así? ¿Y quién es? Yo. Él la miró, paralizado. Por un momento, el silencio fue tan profundo que solo se oía el viento entre los árboles. Tú compraste la casa. Paulina asintió. Sí, la misma casa donde me echaste. La misma donde juré que algún día volvería. Pero no por venganza, sino para cerrar el círculo. Wilson bajó la cabeza. No sé qué decir. No digas nada. Esta casa ya no representa lo que era. No vine a humillarte. Vine a devolverle dignidad a este lugar. Caminaron juntos por el pasillo. Las paredes seguían adornadas con retratos antiguos, hombres trajeados, mujeres con perlas y orgullo en la mirada. Paulina se detuvo frente a uno. Toda tu familia vivió creyendo que la riqueza era sinónimo de valor. Pero el dinero sin alma termina destruyéndolo todo. Él la escuchó sin interrumpir. Voy a restaurar esta casa, continuó ella.
Convertiré parte en oficinas para la fundación y el resto en un albergue para madres con hijos. Quiero que este lugar, que una vez me cerró las puertas, ahora las abra. Wilson la miró con lágrimas contenidas. No merecemos eso. Paulina sonrió con serenidad. Tienes razón, pero el perdón no se da porque alguien lo merezca, sino porque uno necesita soltar el peso. Él se llevó las manos al rostro. Nunca supe amarte, Paulina. Me cegó el miedo al qué dirán. Perdí todo por proteger un apellido. Ella lo observó en silencio. Y yo aprendí que los apellidos se borran, pero las acciones quedan. Caminaron hacia el jardín trasero. El sol caía, tiñendo de ámbar las paredes agrietadas. Paulina respiró hondo, dejando que la brisa le despeinara el cabello. Te dejaré llevar lo que quieras, dijo. Recuerdos, retratos, documentos. Pero esta casa ahora pertenece a otra historia. ¿Y si te pido quedarme?, preguntó él con voz baja. Solo si estás dispuesto a vivir con lo que simboliza. Wilson guardó silencio. No había respuesta. Sabía que esa casa, que un día fue su orgullo, ahora le recordaría todo lo que perdió. Paulina lo vio marcharse despacio, con los hombros vencidos. Cuando el auto desapareció al final de la calle, volvió a mirar la fachada. Ya está, susurró. La historia terminó. Esa noche, volvió a casa con Mateo. Le mostró las llaves. ¿Otra obra, mamá? No. Este será un lugar donde las puertas nunca se cierren. Mateo la abrazó con orgullo. Como tú. Y mientras él se quedaba dormido en su hombro, Paulina comprendió que la vida le había devuelto algo que ningún dinero puede comprar. La paz de haber transformado el dolor en refugio para otros. Los primeros días después de la compra fueron silenciosos, llenos de polvo y de ecos del pasado. Paulina pasaba horas recorriendo cada rincón de la mansión, con una mezcla de nostalgia y propósito. En el vestíbulo aún quedaban huellas de los retratos caídos, y en la escalera flotaba el olor de la madera vieja. Pero donde antes había humillación, ahora reinaba una serenidad distinta, madura, sin rencor. Las cuadrillas de Clara Constructora comenzaron a llegar. Obreros, ingenieras jóvenes, madres recién incorporadas a la fundación. Paulina los dirigía con calma y precisión. No quiero lujo, repetía. Quiero alma. Y así, poco a poco, las paredes comenzaron a recuperar vida. En lugar de tapices dorados, había murales con colores cálidos. Donde antes había retratos de linaje, ahora colgaban fotografías de mujeres construyendo, sonriendo, resistiendo. Un día, mientras revisaba los planos del nuevo albergue, escuchó pasos en la entrada. Era Wilson. Venía sin avisar con gesto abatido. Vi las obras, dijo. No podía creer lo que estás haciendo. Paulina no levantó la vista. No necesito tu aprobación. No vine a criticar. Vine a despedirme. Me iré de la ciudad. ¿A dónde? A donde nadie me conozca. Tal vez empezar de cero, como tú lo hiciste. Ella lo miró finalmente. En su rostro ya no había odio, solo un cansancio tranquilo. Empezar de cero no significa huir. Significa quedarse lo suficiente hasta que duela. Y aún así, seguir. Wilson asintió. Tal vez ya es tarde para eso. Paulina se acercó despacio. Nunca es tarde para vivir con vergüenza, pero sí para aprender de ella. Vete si quieres, pero hazlo con humildad. Él intentó sonreír. Gracias, Paulina, por no aplastarme cuando pudiste. Eso no me habría hecho más fuerte, respondió ella. Solo me habría convertido en lo que tú fuiste. Wilson se quedó unos segundos en silencio, luego extendió la mano. ¿Puedo darte las gracias? Paulina lo observó, y tras una breve pausa, estrechó su mano. Gracias aceptadas. Pero no por mí, sino por el hijo que un día negaste y que ahora lleva tu fuerza sin tu sombra. Él bajó la cabeza. ¿Mateo sabe quién soy? Sí, respondió con calma. Sabe todo, y decidió no odiarte.
porque yo le enseñé que el odio solo destruye a quien lo carga. Wilson respiró hondo, los ojos húmedos. Espero que sea feliz. Lo será, porque su historia no empezó con tus errores, sino con mis decisiones. Sin más palabras, él se marchó. Paulina lo vio caminar por el sendero de piedra, el mismo por donde ella había salido años atrás con un bebé en brazos, pero ahora los papeles se invertían. Él se iba sin nada, y ella se quedaba con todo lo que importaba. El portón se cerró tras él con un sonido seco, casi simbólico. Paulina miró el cielo y murmuró: ya no hay más deudas. Las semanas siguientes fueron un renacer. El albergue abrió sus puertas con una ceremonia sencilla. Mujeres con niños, trabajadoras, vecinas del barrio. Todas aplaudieron mientras Paulina cortaba la cinta. Este lugar, dijo con voz firme, será un hogar para quien lo haya perdido todo, incluso la fe en sí misma. Aquí no hay caridad, hay dignidad. El aplauso fue cálido, humano. Una mujer joven se acercó con lágrimas en los ojos. Gracias. Nadie nos había mirado así antes. Paulina la abrazó. A mí también me tomó años aprender a mirarme con amor. Pero se puede. Esa noche, al quedarse sola, recorrió la casa en silencio. En el salón principal colocó una placa de bronce. Aquí donde se negó el refugio, ahora se ofrece. Que nunca más el miedo sea dueño de esta puerta. Encendió una lámpara, y la luz bañó las paredes con un resplandor cálido. Se sentó frente al ventanal, respiró profundo y sintió por primera vez que su historia había encontrado reposo. Cuando regresó a casa, Mateo dormía en el sofá, con libros de escuela desparramados a su alrededor. Le acarició el cabello y susurró: ya está hecho, hijo. Todo lo que la vida nos quitó, lo hemos reconstruido. Abrió su cuaderno, el que llevaba años llenando con pensamientos. Escribió lentamente: el perdón no significa volver atrás. Significa no volver a sangrar por la misma herida. Y al cerrar el cuaderno, supo que la historia de su vida ya no necesitaba más capítulos. Solo puertas abiertas. El tiempo siguió su curso con la suavidad de una brisa constante. La Fundación Rosita crecía, y el antiguo barrio donde Paulina había vivido en sus años más duros se transformaba poco a poco. Casas recién pintadas, calles limpias, risas de niños jugando bajo farolas nuevas. Era como si el esfuerzo de tantos años por fin hubiera echado raíces. Pero los milagros cotidianos no están exentos de murmuraciones. El mismo vecindario que antes la había compadecido empezó ahora a observarla con ojos distintos. Algunos con admiración sincera, otros con ese veneno suave del chisme. Dicen que se olvidó de los suyos, murmuraban en la tienda. Que ahora solo se junta con ricos, agregaba otra voz. Y que ese hombre que trabaja con ella fue su antiguo amante, concluía alguien con un suspiro de falsa indignación. Paulina nunca respondía. Había aprendido que los juicios ajenos son como piedras lanzadas por manos vacías. Solo hieren si uno decide cargarlas. Sin embargo, Mateo, ya adolescente, no tenía la misma serenidad. Mamá, ¿por qué la gente dice esas cosas? Porque no entienden lo que no pueden imaginar, respondió ella, sirviendo café. Pero es injusto. Lo es, sonrió, aunque también es humano. Todos necesitamos historias para explicar lo que no comprendemos. A pesar de las habladurías, Paulina siguió adelante con su trabajo. Cada semana se inauguraba una nueva vivienda, cada mes, una nueva mujer encontraba empleo. La fundación se había convertido en un faro para quienes vivían al borde del abandono. Pero una tarde, una sombra inesperada volvió a cruzar su camino. Mientras salía de la obra en San Miguel, una mujer mayor, de mirada dura, la detuvo. Usted no debería meterse en vidas ajenas, dijo sin saludo. Vi cómo le entregó dinero a ese hombre. Todos lo vieron. Paulina frunció el ceño. ¿A quién se refiere? Al mismo que arruinó su vida, espetó la mujer. A Wilson García. Lo vieron salir de su oficina con un sobre.
Paulina suspiró. Le pagué por su trabajo. Nada más. No me diga. Las mujeres decentes no se mezclan con el pecado, replicó la vecina, cruzando los brazos. Por un instante, Paulina vio reflejado en aquella mujer el rostro severo de su padre, el mismo gesto de superioridad que la había desterrado años atrás. No respondió con ira, sino con una calma que venía de lejos. Cuando una persona se levanta del suelo, hay dos tipos de testigos: los que aplauden y los que se incomodan. La mujer se quedó muda. Paulina se marchó sin mirar atrás. Esa noche, en la casa que alguna vez fue la mansión García, Paulina organizó una reunión con las mujeres de la fundación. Les habló sin rodeos. Sé que afuera hablan, que dicen que somos un refugio de perdidas, de fracasadas, de mujeres que buscan caridad. Pero no somos eso, somos las que se negaron a morir cuando todos esperaban nuestro entierro. El aplauso fue espontáneo, sincero. Entre la multitud, una joven madre levantó la mano. ¿Y qué hacemos con los que nos juzgan? Paulina sonrió, mirando el retrato de Rosita colgado en la pared. Les enseñamos con hechos, porque nada desconcierta más al prejuicio que una mujer en paz contigo misma. Al terminar la reunión, salió a caminar por el jardín. Las luces del barrio brillaban como un cielo invertido. En el aire flotaban todavía rumores, sí, pero también canciones, risas, el sonido de la vida misma. El juicio ajeno ya no dolía. Solo le recordaba cuánto había cambiado. En la esquina, un grupo de vecinas seguía murmurando. Una de ellas dijo en voz alta: «Dicen que da dinero a los hombres, pero no amor». Paulina pasó junto a ellas con una sonrisa amable. «Tal vez», respondió con voz tranquila, «porque el amor, cuando es verdadero, no se compra ni se mendiga. Se construye». La frase quedó suspendida en el aire y las mujeres callaron. Al regresar a casa, Mateo la esperaba despierto, con una taza de leche caliente. «Escuché a las vecinas», dijo, molesto. «¿Por qué no les respondes más fuerte?» Paulina lo abrazó. «Porque no necesito convencerlas. Cuando la verdad se sostiene sola, las palabras sobran». Esa noche, antes de dormir, escribió una línea en su cuaderno. «El juicio del pueblo es como el viento. Sopla fuerte, pero no puede derribar lo que se construyó con cimientos de amor». Y al cerrar los ojos, comprendió que incluso el rumor más cruel se disuelve ante la luz de una vida que ya no se esconde. Amaneció con un cielo despejado, de esos que parecen una promesa. El barrio olía a pan tostado y a tierra húmeda. Los obreros saludaban con respeto cuando Paulina pasaba. Todo parecía en calma, pero la calma, lo sabía bien, es solo la superficie antes de otra tormenta. Una mañana, mientras tomaba café en la oficina del albergue, la puerta se abrió de golpe. Era Marta, una de las voluntarias más antiguas de la fundación, con el rostro pálido. «Paulina, tienes que venir. Es la señora Carmen». «¿Qué le pasa?» «La encontraron llorando en la iglesia. Dice que su hija está embarazada». Paulina se levantó de inmediato. Carmen era precisamente la vecina que más la había juzgado. La misma que semanas antes había dicho que las mujeres decentes no daban dinero a los hombres ni abrían refugios. Al llegar a la iglesia, vio a la mujer arrodillada frente al altar, temblando. Paulina se acercó sin decir palabra. Carmen alzó la vista, sus ojos estaban rojos, llenos de vergüenza. «Dios me está castigando», murmuró. «Mi hija, la que tanto presumía, está esperando un hijo de un hombre casado. Todos en el barrio lo saben. No puedo salir a la calle». Paulina respiró hondo. «Dios no castiga, Carmen. Solo nos devuelve los espejos que no quisimos mirar». La mujer sollozó. «Y ahora yo soy la que escucho los murmullos, los mismos que yo repetí sobre ti». Paulina se sentó a su lado en el banco de madera. El juicio siempre regresa, pero también la compasión. Nadie está a salvo de caer, ni de amar en el momento equivocado.
¿Qué hago? Lo que yo hice, respondió ella con calma. Abrazarla y recordarle que una vida que llega nunca es motivo de vergüenza. Carmen la miró, desconcertada. ¿Tú me perdonas después de todo lo que dije? Paulina sonrió con dulzura. Te perdoné el día que dejé de necesitar tu aprobación. La mujer rompió en llanto. Se abrazaron. A través de esa ternura inesperada, el templo pareció más luminoso. En los días siguientes, Paulina ayudó a Carmen y a su hija a instalarse en el albergue. La joven, apenas una adolescente, evitaba el contacto visual, dominada por la culpa. Una tarde, mientras revisaban planos en el patio, Paulina se le acercó. ¿Sabes? Yo también tuve miedo cuando me quedé embarazada. Pensé que el mundo se me venía encima. La muchacha la miró, sorprendida. Y al final, continuó Paulina, no fue el mundo el que se cayó, sino las personas que no supieron sostenerlo conmigo. La joven sonrió por primera vez. ¿Y si la gente me señala? Que lo hagan, dijo Paulina con firmeza. Cada dedo que te apunta solo revela a alguien que teme mirarse por dentro. Con el paso de las semanas, la historia de Carmen y su hija se volvió ejemplo en el vecindario. Las mismas vecinas que antes susurraban venían ahora a ofrecer pañales, comida, apoyo. Y el albergue se llenó de una energía distinta. Ya no solo se hablaba de necesidad, sino de comunidad. Un domingo, durante una reunión en la fundación, Paulina subió al estrado improvisado. Su voz sonaba serena, pero con ese tono que se graba en el pecho. Todas las que estamos aquí cargamos con historias que otros quisieron convertir en vergüenza. Pero no somos pecadoras, ni caídas, ni débiles. Somos mujeres que sobrevivieron al juicio, al abandono, a la soledad, y aún así decidieron amar. El silencio se volvió reverente. Algunas lloraban. Paulina continuó. He aprendido que nadie tiene derecho a tirar la primera piedra, porque quien la levanta olvida que también vive en una casa de cristal. Entonces tomó una piedra pequeña, la que guardaba desde los tiempos del parque donde durmió aquella primera noche con su hijo. La levantó ante todas y dijo, esta piedra fue mi miedo. Hoy la devuelvo a la tierra para sembrar fe. La dejó caer suavemente en una maceta del patio, donde brotaba una planta joven. El gesto provocó aplausos, lágrimas y un murmullo de esperanza. Esa tarde, mientras el sol bajaba y el aire olía a flores y cemento, Paulina caminó hasta el portón del albergue. Se detuvo un instante, observando a las mujeres que conversaban y a los niños que corrían entre los árboles. Pensó en Rosita, en su padre, en Wilson, en todos los fantasmas que ya habían cumplido su papel. Sonrió. La vida, por fin, había cerrado su círculo perfecto. Y mientras las luces del barrio se encendían una a una, murmuró para sí. Ya nadie lanza piedras. Ahora construimos con ellas. El amanecer llegó suave, casi dorado. La luz entraba por los ventanales de la casa albergue, deslizándose sobre los muros recién pintados. Las risas de los niños se escuchaban desde el patio, donde las madres preparaban el desayuno compartido. Paulina observaba la escena desde el umbral, con una taza de café entre las manos. Ya no era una casa de sombras, ni de silencios. Era un hogar vivo. El eco de la vida diaria era la mejor melodía que aquella casa había tenido jamás. Cucharas golpeando tazas, pasos pequeños, voces de mujeres que se decían hermanas sin serlo por sangre. Paulina sentía que Rosita estaba allí, en cada rincón, en cada mirada de ternura. Mateo apareció en la puerta del salón, ya más alto que ella, con un aire de juventud y decisión. «¿Sabes, mamá?», dijo sonriendo cuando era niño. «Pensaba que construías casas, pero ahora entiendo que construyes personas». Paulina lo miró emocionada. «Y tú, hijo, eres mi mejor obra». Esa tarde, el albergue inauguraba un nuevo taller. Carpintería y albañilería para mujeres que querían independizarse.
En el acto, las risas llenaron el aire, las manos se llenaron de polvo, y la dignidad se volvió una herramienta más. Paulina caminaba entre las mesas de trabajo, guiando a las aprendices, ayudando, corrigiendo. Una de ellas, una joven con mirada inquieta, le preguntó: ¿De verdad crees que puedo hacerlo? Nunca aprendí nada. Paulina le tomó las manos. Tú ya aprendiste lo más difícil, sobrevivir. Todo lo demás son técnicas. Al mediodía llegó una periodista local. Queremos hacer una nota sobre usted, dijo. Su historia inspira a todo el país. Paulina sonrió, negando con la cabeza. No soy la historia. Son ellas. Señaló a las mujeres trabajando. Yo solo abrí la puerta, pero usted cambió vidas. Las cambiamos juntas. Yo solo recordé lo que olvidé una vez, que el amor, cuando se comparte, multiplica. La periodista insistió en una foto. Paulina accedió, pero pidió que fuera grupal. En la imagen, todas levantaban sus herramientas con orgullo. No había maquillaje, ni joyas, ni poses, solo mujeres con manos fuertes y ojos que brillaban de verdad. Esa noche, mientras la fundación quedaba en silencio, Paulina volvió a caminar por el jardín. En el centro, bajo una lámpara, aún crecía la planta que había germinado de la piedra que arrojó semanas atrás. Pequeña, pero firme. Se agachó, tocó la tierra y susurró: Rosita, mira lo que floreció. De pronto, el portón sonó. Era Carmen, la vecina de antes, con su hija en brazos y una sonrisa tímida. Vine a darte las gracias, dijo. La niña nació sana. Paulina la abrazó. Lo que diste por vergüenza, la vida te lo devolvió como milagro. Puedo llamarla Rosita. Paulina sintió que el corazón se le apretaba. Será el mejor nombre del mundo. Cuando Carmen se marchó, Paulina se quedó mirando las luces de la ciudad, parpadeando a lo lejos. No eran las de lujo ni las de las torres, sino las de las casas humildes, las que ella misma había ayudado a levantar. Cada una era una estrella en su propio cielo. Mateo se acercó por detrás, poniéndole un abrigo sobre los hombros. ¿En qué piensas? En que al final todo vale la pena si logras que alguien más duerma sin miedo. ¿Y tú? ¿Duermes sin miedo ahora? Paulina lo miró con ternura. Sí, hijo, porque ahora sé que el miedo no desaparece. Se transforma en fuerza cuando construyes algo más grande que tú misma. Caminaron juntos hacia la casa. Antes de entrar, Paulina se detuvo frente al portón principal, ese que una vez fue símbolo de exclusión y ahora estaba abierto de par en par. En la parte superior, una inscripción nueva brillaba bajo la luz. Aquí, toda historia rota puede empezar de nuevo. Paulina acarició el metal con los dedos y murmuró: Gracias, Rosa. Gracias, mamá. Gracias, vida. Dentro, el aroma a pan recién hecho la envolvió, y las risas de las mujeres se mezclaron con el eco de su propia paz. El pasado, al fin, descansaba. Y así, en esa casa donde antes se cerraban puertas, la vida aprendió de una vez por todas a dejar todas abiertas. El tiempo, como la marea, siguió su curso. Años después, el nombre de Fundación Rosita era sinónimo de esperanza. Cientos de mujeres habían pasado por sus aulas y talleres, y muchas de ellas ahora dirigían sus propios negocios, enseñando a otras a no tener miedo. Paulina se convirtió, casi sin quererlo, en una figura pública. Invitaciones a congresos, premios, entrevistas. Pero en su interior, seguía siendo la misma mujer que un día cargó a su hijo bajo la lluvia, buscando un techo donde llorar sin ser juzgada. Una mañana, mientras revisaba planos para una nueva sede de la fundación, Mateo entró a su oficina. Llevaba una carpeta bajo el brazo y la mirada decidida. «Mamá, quiero hablar contigo». Paulina levantó la vista. «¿Qué pasa, hijo? Quiero continuar tu trabajo. Estudiaré ingeniería civil,
pero también quiero dirigir la fundación algún día. Ella lo observó, con una mezcla de sorpresa y orgullo. ¿Estás seguro? Es una vida dura, hijo. Mucho esfuerzo, poco descanso. Mateo sonrió. Tú siempre dijiste que lo que vale la pena cansa. Paulina lo abrazó sin poder contener las lágrimas. Rosita estaría tan feliz de verte decir eso. Aquel día, al quedarse sola, miró la pared donde colgaban las fotografías. Su madre, Rosita, Carmen con su bebé, las primeras graduadas del programa. Cada rostro era una historia que el silencio había querido borrar, pero que ella había transformado en voz. Esa tarde decidió volver a su antiguo pueblo, el lugar donde todo comenzó. Habían pasado 2 décadas desde que cruzó por última vez aquellas calles polvorientas. Llevó consigo a Mateo y un ramo de flores blancas. El pueblo no había cambiado tanto. Las fachadas despintadas, el reloj de la iglesia detenido a las 6, los murmullos de la plaza. Pero en el aire ya no había miedo, sino una calma casi melancólica. Al llegar a la casa donde nació, el portón seguía allí, oxidado y cubierto de enredaderas. Paulina pasó la mano por el hierro frío. ¿Vas a entrar?, preguntó Mateo. No, respondió ella suavemente. Ya no necesito entrar. Ya me despedí hace mucho. Caminaron hasta el pequeño cementerio detrás del templo. Allí descansaban su padre y, según el sacerdote, su madre también. Colocó las flores sobre la lápida y se arrodilló. No guardo rencor, papá, susurró, porque gracias a tu rechazo aprendí a no rechazar a nadie. Y mamá, ojalá hubieras visto en lo que me convertí. Ojalá hubieras conocido a Rosita. El viento sopló, levantando el polvo y el olor a tierra mojada. Mateo se acercó y puso una mano sobre su hombro. ¿Sabes? No entiendo cómo puedes hablar con tanta paz después de todo lo que viviste. Paulina sonrió. Porque el dolor, cuando se perdona, deja de doler. Solo queda la enseñanza. De regreso al coche, se detuvo un instante frente al árbol donde alguna vez se refugió la noche que la echaron. El tronco seguía firme, aunque torcido por los años. Paulina apoyó una mano en la corteza y cerró los ojos. Gracias, murmuró, por no dejarme caer. Esa noche, de vuelta en la ciudad, la esperaban las mujeres del albergue con una cena sorpresa. Al verla entrar, la aplaudieron. Por usted, Paulina, dijo una de ellas, por enseñarnos que una vida rota también puede ser un comienzo. Paulina levantó su copa. No me den las gracias a mí, agradezcan a las que vinieron antes, a las que soportaron en silencio, a las que aguantaron el hambre, a las que creyeron que no valían nada. Ellas son las verdaderas fundadoras. El brindis fue largo y lleno de emoción. En el aire se respiraba gratitud. Cuando todos se fueron, Paulina salió al jardín. La planta que había nacido de la piedra ahora era un árbol pequeño, lleno de flores, el mismo que un día prometió simbolizar la fe. Tocó una de sus ramas, sonrió y susurró. Lo logramos, Rosita. Todas las puertas están abiertas. El cielo, oscuro y lleno de estrellas, parecía escucharla. En el silencio, solo se oía el murmullo de la vida que seguía. Y por primera vez en muchos años, Paulina entendió algo que nunca antes había podido decir en voz alta. Que su historia no era la de una mujer abandonada, sino la de una mujer que aprendió a pertenecer al mundo sin pedir permiso. Alzó la vista, respiró profundo, y con la paz de quien ya no necesita ganar nada, dijo en voz baja. Ahora sí, puedo descansar.